libro se llama Pacos y cuenta la historia, ¿verdad?, de las policías en nuestro país. Gran nombre, ¿ah? ¿Qué quiere que le diga? Empecemos por el nombre, quizás. Claro. Buena Etimología pregunta. de esa palabra. De la palabra Paco, que tanto se... Que sabemos que hay controversia, Por supuesto. ¿cierto? Algunos dicen que es la policía que contrata del orden y seguridad, otros que uno de los primeros carabineros se llamaba Paco, y ahí hay tantas teorías ya que uno no sabe a cuál aferrarse. ¿Cuál es la verdadera teoría? Bueno, la palabra Paco ha generado este mismo año un montón de controversias. Ha habido periodistas sancionados por ocuparla. Entonces, el libro en alguna medida se llama Pacos porque busca recuperar este término con el cual son conocidos desde el siglo XIX quienes ejercen labores de cuidado del orden y del bien común en las ciudades chilenas. Está documentado, se explica en la introducción del libro también el uso del término Paco para referirse a quienes detentan este tipo de responsabilidades. Hay varios mitos de origen. Lo más probable es que tenga que ver, por una parte, con funcionarios o gente que cuidaba el orden público, privados fundamentalmente, carretoneros que cuidaban las mercaderías en la Vega Central, ¿no?, que se llamaba Don Pascual, a los Pascuales decían Paco, y para que no robaran las verduras, las hortalizas, las frutas durante la noche, que se vendían al día siguiente en el mercado. Ahí hay una teoría, y bueno, otras también que hablan de un guardián del puente Calicanto de apellido Francisco, ¿no? Entonces tiene que ver con el nombre, ¿no? Pero eso no está documentado históricamente. Y por otra parte hay un importante intelectual del 19, Zorobabel Rodríguez, quien plantea la tesis de que la palabra Paco viene de la manta de alpaca que utilizaban los primeros encargados del orden y la seguridad, que fueron los serenos, que es uno de los capítulos del libro, ¿no?, que busca rastrear justamente los orígenes de las funciones policiales en Chile. Como veremos luego, espero, es bastante reciente la utilización de policía. Entonces, ahora, de la manta de alpaca se habría derivado el Paco. Ya. Qué buena. ¿Y eso está bien documentado? Sí. ¿Cuál es la más documentada? El Diccionario de Chilenismo de Zorobabel Rodríguez, que es de 1875, habla ya del uso de la palabra Paco y evidentemente también tiene connotaciones tanto positivas como negativas, ¿no? Depende del contexto de enunciación y de los adjetivos que se le cuelgan, claro, el sentido en el que se está usando. Pero en el mismo libro se muestra, hay revistas de las policías chilenas anteriores a Carabineros de Chile, que tienen corresponsales que firman como Paquito, ¿no? Y ellos se tratan entre ellos hasta el día de hoy. Como Paco, sí, hasta el día de hoy. Entonces, por eso que creo que no hay que ser tan amargo y darle la quinta pata al gato y lo despectivo, ¿no? La palabra Paco es como que digan profe a uno que es profe. Es importante que nuestra sociedad conozca, ¿no?, de dónde vienen los policías, quién les dio sus atribuciones, cuáles ha sido su desempeño a lo largo de la historia. Y eso es lo que intentamos responder en este libro. Entonces yo creo que lo interesante es justamente plantear la pregunta, primero, ¿qué es lo que estamos entendiendo por policía? Hoy día se habla de policía como sinónimo de orden y seguridad, ¿no? Y hay un proceso histórico largo que ha desvirtuado el origen de las funciones policiales que vienen del siglo XVI, siglo XVII en la Europa occidental, donde policía en su contexto de origen está más bien asociado a procurar el bienestar y la felicidad de los súbditos y de la población. Entonces, las primeras encarnaciones policiales estaban a cargo de, por ejemplo, procurar la buena calidad del agua, que se cumplan las pesas y medidas en los mercados, filtrar la entrada a las ciudades de población indeseada, ¿no? Pero tiene mucho que ver con procurar la felicidad de los súbditos. Y de ahí en adelante se empieza a complejizar la función original policial de orden, bienestar y felicidad, de la mano del avance de la ideología liberal, ¿no? La ideología liberal que ya desde el siglo XVIII, digamos, apunta fundamentalmente a resguardar la propiedad privada, resguardar el orden burgués en las ciudades, ¿no? Y comienza, por lo tanto, a jibarizarse el concepto original de policía, que es bastante amplio, ¿no?, que implica todo lo que tiene que ver con el bienestar de la población, y se va focalizando cada vez más al binomio de orden y seguridad. Y en ese sentido, para hacer el cuento corto, bueno, aquí en el libro se recorre la historia de varios de las fuerzas policiales que se diseñaron en el siglo XIX, y yendo a la pregunta de Rodrigo, es bien llamativo que desde los mismos serenos en adelante aparece la preocupación de militarizar a estos cuerpos. Y eso es uno de los temas que me gustaría destacar para la reflexión, ¿no? ¿Por qué Chile tiene una policía militarizada?
¿no? Porque, claro, países como Argentina, Brasil, tienen también unidades policiales especializadas y que son militarizadas. No sé, pues vieron Tropa de Élite, por ejemplo, esa película, ¿no? Claro, pero la policía, por decir que opera diariamente en las calles, son policías civiles, ¿no? O municipales. Sí. Y uno los ve y son completamente distintos a los carabineros. Chile es uno de los 3, 4 países de América Latina que tiene una fuerza policial militarizada, doctrinariamente. Se habla mucho sobre la reforma que necesitamos de las policías. Y ya parece como un eslogan, ¿no? Es como la reforma que necesitamos de la policía. Yo creo firmemente todavía en aquello, digamos. ¿Es posible reformarla o es una cultura que está tan arraigada que no hay ninguna posibilidad de que salgamos de estas policías ideologizadas, digamos? ¿no? Sí. Lo que a mí me ha pasado como académico, digamos, que siento que en general la discusión queda relegada a un estrecho círculo de políticos que no considera mayormente lo que está pasando en nuestra sociedad. Y lo que vivimos el año 2019, 2020, digamos, es claro, ¿no? Con todas las presiones de refundar. Me parece que Carabineros va a cumplir 100 años, ¿no? No deja de ser importante reconocer que una institución haya logrado sortear tempestades durante 100 años y se mantenga, ¿no? Sí. Eso sí que es un hito importante. En otros países hay cambios más seguidos. También es importante reconocer que en momentos de mayor turbulencia política, como fue en los años 20 del siglo XX, como fue a fines del XIX, se generaron reformas estructurales a las policías en Chile. O sea, no hay que tenerle miedo a meter el dedo en la llaga y replantear algunas cosas. Lo digo ahí en la introducción del libro, 3 elementos a considerar. Primero, toda la información acumulada de las tantas reparticiones estatales a cargo de la policía. Hay mucha información dispersa, ¿no? Sería muy fácil decir aquí los policías son todos violadores de derechos humanos, que los hay, que lo hemos visto, claro, grabado, pero no los 60.000 carabineros, ¿no? Entonces hay otros que te dicen, no, yo estoy aquí por vocación de servicio. Entonces, por cierto, el Estado tiene que hacer la pega de juntar a los especialistas y reunir la información cuantitativa, cualitativa que hay, que es mucha. En segundo lugar, hay que involucrar a los policías en el debate. Tú no puedes plantear una reforma, una refundación o como lo quieras llamar, de espalda a los policías. Tienes que involucrarlos, ¿no? La formación de las policías, aquí se habló mucho en la época de la revuelta del autogobierno policial. Hay mucho de eso en América Latina, ¿no? Policías que se cierran herméticamente e impiden que la sociedad civil, que el Estado intervenga. Eso no puede ser, ¿no? La policía tiene que estar bajo el alero de las autoridades civiles, como fue antes de 1927. Las policías fiscales no se mandaban solas, ¿no? Hoy día hay autores que plantean esta idea de un pacto soterrado entre las autoridades que a cambio de una cierta cuota de orden y seguridad permiten que las policías sigan reproduciéndose internamente sin injerencia externa. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces decía, la documentación del Estado, la voz de los propios policías y ciertamente la voz de la academia, que está en gran medida ausente. ¿Ah? Creo que con todo aquello insumos uno podría plantear reforma, y sí que requiere reforma. ¿Cómo una institución que lleva 100 años no va a requerir reforma? ¿Cómo, por ejemplo, es posible, ¿no?, que a partir del año 73 Carabineros de Chile empezó a sumar muchas atribuciones que no tenía? Brigada contra el narcotráfico, brigada contra robo, esas eran funciones de la policía de investigaciones, que es una policía civil. Claro. Hoy día tenemos funciones duplicadas. Yo no sé, que alguien me explique eso, digamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener unidades antinarcóticos en la policía civil y en la policía carabinero? ¿Por qué tenemos que tener brigadas de robo en ambas policías, ¿no? Y hemos visto todo que se generan problemas en los sitios del suceso cuando llega primero Carabinero o llega primero Investigaciones. Eso hay que racionalizarlo, a mi juicio al menos, ¿no? Y eso requiere abrir el debate, no cerrarlo, ¿no?, a los expertos, abrirlo.